Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 20 de agosto del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, hoy hay buenas noticias. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También enviamos un saludo al licenciado Jesús Luna, esperamos que pronto esté con nosotros, también a el Popeye, Joel Hernández, al Popeye, que esperamos se recupere pronto, y enviamos un saludo a todos los trabajadores que nos están escuchando. Bienvenidos a Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. En México desaparecieron fideicomisos que manejaban los fondos para las pensiones por cesantía y vejez, que llegaban a acumular miles de millones de pesos, y ese dinero era ahorrado por trabajadores de distintos organismos desconcentrados, por universidades e instituciones públicas. Estos fideicomisos los desaparecieron distintos funcionarios públicos en turno, pero no dieron cuenta de qué hicieron con el dinero. Se puede hablar técnicamente de un robo que dejó a los trabajadores sin el pago de su pensión, como ocurrió con Mexicana de Aviación. Eso mismo sucedió también con los trabajadores en retiro de los talleres gráficos de la Nación en 1993, durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los trabajadores afectados nos acompañan esta mañana. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral. Buenos días a todo el auditorio. Agradecemos el que nos permitan exponer la situación que hemos vivido los jubilados de la cooperativa Talleres Gráficos de la Nación. Permítanme informarles que la cooperativa Talleres Gráficos de la Nación nació por un acuerdo del general Lázaro Cárdenas del Río en 1939. Desde 1934, por la recesión económica que había en el país, le propusieron a los trabajadores que se convirtieran en cooperativa en los Talleres Gráficos de la Nación. Desde ese entonces, el mismo gobierno decretó que Talleres Gráficos de la Nación no recibiría del presupuesto del gobierno ningún centavo, se manejaría con los recursos que obtendría de los trabajos elaborados. Fue así como trabajamos hasta 1993. Para esto los jubilados, en 1975-76, tuvimos que crear un fideicomiso con nuestro propio dinero, el 10% de la nómina mensual y el 10% de los rendimientos que teníamos los cooperativistas, para crear ese fideicomiso y poder jubilarnos después de 30 años de servicio a los que así lo desearan. De allí nos pagábamos nosotros mismos nuestra pensión. Resulta que en una confabulación entre el gobierno federal de ese entonces, que era el presidente señor Carlos Salinas de Gortari, y el secretario Fernando Gutiérrez Barrios de Gobernación, junto con el Poder Judicial, se confabularon para crear una quiebra ficticia en la cooperativa Talleres, pues dejaron de mandar trabajo a la cooperativa y con eso pretendieron que estábamos en malas condiciones en la cooperativa. Para ese entonces el que les habla, Ignacio López Guerrero, ya era jubilado. El gerente entonces, Juan Filigrana Castro, siempre los directores los nombraba el gobierno federal. A los jubilados nos decía que no nos preocupáramos, que nos tenían que absorber en la nueva empresa, como debía de haber sido. El que habla
entre todos los jubilados, personalmente se los pedía por escrito y nos decían que el gobierno federal iba a cumplir, porque lo estaban prometiendo hasta la fecha, estamos esperando que lo hagan. En términos legales, no importa quién esté en el gobierno, el que ocupe el cargo responde a esto que ocurrió. ¿Cuánto dinero fue el que se llevaron, prácticamente se robaron? Bueno, tengo entendido, en los libros de actas de asamblea, en 1991 había casi 3,000 millones de pesos. Claro que en ese entonces fue cuando quitaron el gobierno Salinas los 3 famosos ceros de aquel entonces. Pero siempre hemos dicho que si, por ejemplo, el gobierno tenía 3,000 millones y quitaron 3 ceros, eran 3 millones de pesos. Si yo ganaba 1,000 pesos, pues me tenía que pagar 1 peso. Pero tenía yo derecho de vivir con ese peso de mi jubilación. Era de nosotros, era dinero nuestro. Pero el gobierno federal, sin mediar juicio, sin mediar a los jubilados, no nos llamaron ni a asamblea ni a ningún juicio. Simple y sencillamente, en noviembre de 1993, el hoy secretario de Salud, doctor José Narro Robles, era subsecretario de Gobernación, nos dijo: señores, les tengo malas noticias, noviembre del 93, es el último mes que cobran su pensión. Preguntamos, bueno, ¿por qué si hay un fideicomiso? No sabía más, supuestamente no sabía, pero él firmó el nombramiento del supuesto liquidador de la cooperativa, porque lo nombraron como apoderado de Gobernación, o sea que obró como juez y parte. Pero así fue como nos despojaron a nosotros de nuestro fideicomiso, nomás de la noche a la mañana se acabó su pago, y así fue. 23 años de lucha es difícil de narrar. Nomás quiero, y permítanme comentarles, que ya el 30 de noviembre, después de tantos escritos a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República le pide a la Secretaría de Gobernación que nos atienda este asunto en un plazo de 15 días para que se haga una mesa de negociación y se resuelva nuestra situación. De esa fecha cae de mucho antes, son puras largas y más largas de la Secretaría de Gobernación. Es decir, han reconocido que tenemos derecho, porque en el presupuesto de 2012 nos iban a incluir en el presupuesto del año 2012. Yo estuve en la Cámara de Diputados con los representantes de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Supuestamente, por la muerte del señor Francisco Blay Mora, no se pudo obtener un oficio para que la Cámara de Diputados nos tomara en cuenta. Y así nos han traído. Sí, pretextos ponen muchos cuando así no es. Quieren resolver un problema. Así es. Pero en el terreno legal, ¿qué les dicen? Del terreno legal, como ya dijimos, a los jubilados no nos llamaron a ningún juicio, ni a ninguna asamblea, ¿sí? Entonces creemos que en la misma forma nos tienen que reintegrar nuestro fideicomiso. Ciertamente, la Secretaría de Gobierno, es el licenciado Miguel Ángel Pérez Ochoa, nos han dicho, ¿saben qué? Dice, ustedes tienen que meter una demanda. Y yo pregunto, ¿por qué vamos a meter una demanda si tú no lo hiciste? Muéstrame, simple y sencillamente, muéstrenos qué juez dictaminó que nos quitaran nuestra pensión, ¿sí? Porque el artículo 14 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en sus, ¿sí? Sino mediante un juicio, ¿no? Entonces, para nosotros no hubo juicio, no hubo nada. Sabemos que si metemos una demanda la vamos a ganar, pero cuesta mucho dinero. Claro. Y los jubilados ya no tenemos, ¿no? Pero por despojo sí pueden demandar, ¿no? Así o es. sea, sería una demanda penal contra Carlos Salinas de Gortari. Gutiérrez Barrios ya se murió, pero quien ocupe el cargo, pero ustedes no quieren hacerla, no la van a hacer. Sí hemos buscado, hemos tratado de hacer las demandas, pero honesto y sinceramente lo digo, sabemos que hasta la fecha el Poder Judicial está pegado a lo que diga el Ejecutivo. Al principio ya de esta lucha se metió una demanda. Lo que argumentaron pues fue que no demostramos nuestro interés jurídico. Cuando los jubilados ni siquiera nos dejaron entrar a agarrar nuestras cosas, bueno, repito, de la noche a la mañana ya se acabó su pensión. No teníamos con qué defendernos. Sin embargo, ahora encontramos en agosto del año 2011 un documento en el archivo histórico del Senado para que decía la Comisión Secretarial que nos absorbiera la nueva empresa. Entonces preguntamos, ¿por qué no nos absorbieron? ¿Por qué no aplicaron eso? Esto lo encontramos apenas en el año 2011, hasta la fecha. Gobernación nunca nos lo ha mostrado, ¿sí? Ya están de acuerdo en que vamos a las mesas de diálogo,
ya nos pidieron información, pero hasta ahorita no hay resuelto nada. Bueno, nosotros vamos a publicar un documento que nos mandaron donde narran toda la historia de los talleres gráficos y esta historia negra del despojo de los recursos por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, dejando a cuántos sin pensión, a cuánta gente dejó sin pensión. Pues en aquel entonces éramos 157 jubilados. Desde luego a la fecha muchos tendrían ese derecho, ¿sí? Para jubilarse. Han fallecido 72 compañeros, ¿sí? Hay algunos beneficiarios, muchos se han retirado porque la desilusión por enfermedad, por edad, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a publicarlo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com mañana en la noche o ya lo puede ver el lunes temprano. El despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿puede un patrón sustituir definitivamente a un trabajador al que despidió? Cuando el afectado interpuso una demanda en la que alega que su cese fue injustificado, lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Sabe usted qué es seguridad social? Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Seguridad social es el derecho de un trabajador a un retiro laboral con pago de una pensión digna, es decir, el pago de un salario por todos los años de servicio que brindó o por las aportaciones y el ahorro que hizo en ese tiempo. A eso se le llama pensión. Sin embargo, el doctor Gustavo Leal, investigador y profesor de la Maestría de Salud para el Trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, señala que con la reforma que entró en vigor en 1997, con el expresidente Ernesto Zedillo para pasar los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados al Seguro Social a las administradoras de ahorro para el retiro, y en 2007 con Felipe Calderón para hacer lo mismo con los trabajadores al servicio del Estado. Prácticamente se les despojó para regalarle miles de millones de pesos a los bancos y dejar a los trabajadores sin posibilidades de una pensión, siendo los jóvenes los más afectados. Le depara a la siguiente generación un horizonte de incertidumbre. De lo que yo he podido observar, considero que el grupo más afectado es justamente el grupo de los jóvenes. Ello porque todo el enfoque que se le dio a la reforma, tanto la del IMSS como posteriormente la del ISSSTE, no tienen ninguna perspectiva para la siguiente generación, más que esta propuesta demagógica de una pensión universal mínima y miserable, que fue la que Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados, donde fue aprobada y en este momento está definida en el Senado de la República. Para esta generación no hay otra opción que, junto con los activos y con los jubilados y pensionados, desatar una franca ofensiva de debate para que el sistema de ahorro para el retiro, como está hoy concebido, sea inmediatamente reformado. Caso contrario, esta generación enfrentará una ancianidad en pobreza, con enfermedad y sin servicios médicos, sino una generación de jóvenes que no van a tener por primera vez en la historia de México una oportunidad de alcanzar una pensión digna por su propio esfuerzo individual. Por la siguiente generación es que tenemos inmediatamente que reformar esas reformas fallidas desde hace ya 19 años, son resistidas por la tecnocracia hacendaria y que nosotros necesitamos forzar en un debate nacional. A las AFORES se les entregaron 2.556.486 millones de pesos. Ese es dinero de los trabajadores, de todos los que hemos ahorrado y trabajado en este país. Ese dinero se lo dieron a las AFORES sin preguntarnos, como dice usted, ni nos preguntaron si queríamos que los grupos financieros nos manejaran ese dinero, Martín. Sí, las AFORES, que son propiedad de los bancos privados, siguen perdiendo en los préstamos, pero a quienes les descuentan las pérdidas es a las cuentas de los trabajadores.
porque las Afores siguen reportando ganancia con las comisiones que cobran a los trabajadores que nunca pidieron que esos grupos financieros les administraban sus ahorros para el retiro. Y nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Doctor José Luis Iturbe, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Nuevos materiales para almacenar hidrógeno. La tecnología del hidrógeno comprende 3 áreas, las cuales incluyen producción, almacenamiento y usos del hidrógeno. En la actualidad existen distintas formas de almacenar hidrógeno. Su elección depende de su uso. Se puede almacenar como gas a presión, en forma líquida y en forma sólida como hidruros metálicos. Un material apropiado para almacenar hidrógeno debe cumplir ciertos requisitos: que sea abundante, gran capacidad de almacenamiento, que el proceso de absorción-desorción se realice en condiciones casi ambientales, poderlo reutilizar tantas veces sea posible, que sea viable económicamente, el tiempo de llenado menor a 10 minutos. Con la producción a escala comercial de vehículos a base de hidrógeno y celdas de combustible, la tecnología del hidrógeno ha ganado mucha importancia a nivel mundial. Sin embargo, la gran aceptación de esta tecnología se ve obstaculizada por la falta de métodos para almacenar hidrógeno de manera segura y eficiente. Desde hace varias décadas, muchas instituciones científicas a nivel mundial han estudiado diversos materiales intermetálicos para contener al hidrógeno dentro de su estructura. A la fecha el objetivo no se ha cumplido para utilizarlos de manera práctica. El almacenamiento de hidrógeno es una de las tecnologías más importantes para almacenar energía. Recientemente, muchas investigaciones sobre nuevos materiales para almacenar hidrógeno se llevan a cabo a nivel mundial, debido a sus propiedades nanoestructurales, como gran área superficial, gran porosidad, baja densidad de masa, buena estabilidad química y bajo costo. En el Departamento de Química del ININ, he obtenido un material nanoporoso a base de magnesio-aluminio, el cual cumple con los requisitos antes mencionados, principalmente características nanoestructurales con gran potencial para almacenar hidrógeno. Además, produce hidrógeno al contacto con agua a temperatura ambiente. He logrado obtener estos nuevos materiales, los cuales son una posibilidad alentadora para satisfacer las necesidades requeridas en esta tecnología. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamados del auditorio. Ernesto Brambila envía un saludo a todos los que estamos colaborando en este programa. Nos llama también José Miguel Gutiérrez, ex trabajador de talleres gráficos. Dice: efectivamente fuimos despojados del fideicomiso hasta con amenazas de muerte y muchas ocasiones fueron reprimidos por la fuerza pública. ¿Los amenazaron de muerte? ¿Qué les decían? Principalmente a los compañeros que estaban en los consejos, con tal de que aceptaran la supuesta convenio que hicieron, convenio que no cumplió el gobierno. Tenemos entendido que, por ejemplo, al presidente del Consejo de Administración le pusieron patrullas en su casa, dizque para protegerlo, pero tenemos entendido que balacearon su casa, ¿no? Entonces, de esa manera ellos los llamaban y también los amenazaban. Para que vean cómo se roban los recursos de los trabajadores. Saludamos a los colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, que nos está apoyando en los teléfonos, él es el amigo bombero peregrino, a Denise Carmen Moreno, quien es licenciada en Derecho. Si usted gusta hacerle una pregunta en materia de Derecho Laboral, con mucho gusto se la contesta, ella nos está apoyando en los teléfonos. A Joel Hernández, el Popeye, que ya le mandamos un saludo y esperamos que se recupere muy pronto. El licenciado Jesús Luna, que también está enfermo. Andrea Luna, que lo está cuidando. También saludamos aquí a todos los colaboradores voluntarios, a Eduardo de Reguera, Martín Esparza Flores, Carlos Guillén y su servidora Lourdes Martínez. Tenemos otra llamada, es de Aurelio Gutiérrez del Estado de México. Él envía saludos a todos en el programa. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Hola, licenciado Eduardo Díaz Reguera, Lalito, banda, ¿qué nos vas a platicar hoy de Derecho y Justicia para los Trabajadores? Bueno, escuchando esta situación lamentable de los compañeros de artes gráficas, los talleres nacionales de artes gráficas, yo me estaba recordando que, aunque no está desaparecido, hay un fideicomiso que es complementario a las pensiones del Instituto Mexicano del Petróleo.
pero nunca se ha actualizado, porque solamente quien se ha beneficiado son los directivos del Instituto Mexicano del Petróleo, pero los trabajadores en general no les otorgan ese complemento de su pensión si no cumplen ciertos requisitos, que nunca los van a lograr, porque ellos mencionan que se debe de determinar que le reconozcan ese derecho, y como no lo hace la directiva del Instituto Mexicano del Petróleo, pues entonces no les dan ese fideicomiso, y si a los directivos se lo dan. Entonces en su tiempo demandé, nada más obtuve el reconocimiento de un trabajador y 50 trabajadores más no pudo ser. Entonces, aunque no está desaparecido, finalmente es una ficción, es una situación compleja, como sucedió también en Chile. Todavía tienen ese problema, que precisamente uno pensaría que con la cuestión de las pensiones, de los ahorros de los trabajadores de muchos años, pues era para los trabajadores, pero se benefició siempre el gobierno. Eso es un problema de carácter pues mundial, porque ha sucedido en otros países, y bueno, pues había que, sobre todo en el caso de los pensionados, había que luchar. Yo conozco varias experiencias de compañeros jubilados. De hecho, pensamos que los sindicatos debían de abrir un espacio para los jubilados para que estuvieran en la estructura, y muchos no lo tienen. En su vida laboral dice, pues ya no tiene que ver nada con la vida laboral en activo, y la verdad es que son los que más le echan ganas. En el caso de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, quien impulsó la formación del sindicato fueron los jubilados. ¿Cuáles son tus teléfonos para que te llamen, o un correo electrónico? Bueno, los teléfonos, el 55 10 49 71, estamos en Isabel la Católica número 45, despacho 508, y mi correo electrónico es codehl@hotmail.com. Y hay buenas noticias en el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín. Sí, es muy importante este tema de las pensiones y jubilaciones, es un tema de interés nacional. Ya empezaron los neoliberales nuevamente a tomar este asunto. En la semana salió un artículo en el Universal donde califican a los jubilados de Pemex, de CFE, incluso Luz y Fuerza, de jubilados de oro, cuando han dado su vida por sacar adelante las empresas públicas, trabajar más de 30 años, cuando un presidente o expresidente de la República con 6 años se lleva una pensión de casi más de 4 millones de pesos al año. Es el caso de Felipe Calderón, de Vicente Fox y todos estos sinvergüenzas que han estado en la presidencia de la República. Y no vamos lejos, los ministros de la Suprema Corte están mejor o igual que un presidente de la República. La reforma que está ya aprobada en la Cámara de Diputados, seguramente en la Cámara de Senadores la van a retomar en este próximo periodo ordinario de sesiones. Por lo tanto, pues es un llamado. En el SMED hay creada la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores, que dentro de su plataforma política es hacer una auditoría ciudadana de los fondos de pensiones de los trabajadores, porque las han venido manejando a su libre albedrío. Como negocio personal, Así ¿no? es. De los bancos. Y además el discurso desde Zedillo fue de que con esta reforma los trabajadores no íbamos a tener problemas en el futuro. Con esta forma te iban a dar los rendimientos suficientes para poder tener una vejez digna. Y hoy lo que vemos son puras pérdidas. O sea, perdemos los trabajadores, ganan los banqueros, que son los que por el monto que tienes te vienen cobrando un porcentaje por administrar tu dinero. Y lo meten a la bolsa de valores y de ahí se la pasan prestándole a empresarios corruptos en este país, incluso al mismo gobierno, porque la mayor parte de inversión de tu dinero está en papel de deuda con el gobierno mexicano o el Estado mexicano. Sí, es un tema que hay que abrir la discusión, me parece, porque van a continuar con ese golpeteo hasta impulsar su pensión universal. Dice el presidente de la República, Peña Nieto, que con 1,080 pesos al mes es suficiente para que un jubilado, pensionado o adulto mayor pueda vivir. Pues hay que darles a ellos su pensión de 1,080 pesos. Y he escuchado comentarios de senadores, de partidos se dicen de izquierda, dice pues es que es
es bueno que tengan algo, es peor que no tengan nada. Dices, pero fíjate, son 1,080 pesos 5 años después de que les empiecen a dar, porque van a empezar con 583 pesos. Y con eso dicen que ya pueden tener una vida digna. Y es lo que a uno le indigna. Porque, a ver, yo quisiera que al presidente de la República le dieran esa pensión, a todos los que están pensionados. Sí, claro. Y para ellos no lo van a poder justificar. Y también en la Cámara de Diputados y Senadores, ahora con la reelección a estos puestos, si te reeligen como diputado o senador, pues ya tienes derecho a una pensión. O sea que termina pagando los trabajadores en este país, todos los que somos contribuyentes cautivos, que son la clase obrera, pues hay que estar manteniendo a estos parias que no se llaman parias, se llaman parásitos, porque viven de lo que nosotros trabajamos y ahorramos. Pues sí, así el escenario. Para el ESME hemos dado un paso importante, porque prácticamente estamos cerrando ya los acuerdos con el gobierno desde casi 7 años de lucha, de preservar, de buscar cómo preservar nuestra organización sindical, que el objetivo de Calderón era disolver de manera forzada al sindicato. Así fue cuando empezó el conflicto, primero negando la toma de nota, después la toma armada y militar, casi 27,000 efectivos ocupando los centros de trabajo, la entrada de los esquiroles de la CFE, violentando un convenio entre los dos sindicatos, el SUTER y el ESME, y prácticamente todo el aparato de justicia de este país, desde los ministros de la Corte, los magistrados, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, todos alineados para resolver contrariamente a los intereses de los trabajadores. Inclusive recién nos acaba de llegar una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen que no van a poder admitir nuestra petición, que porque no hay elementos suficientes que demuestren que fueron violados nuestros derechos laborales. O sea, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Oye, por cierto que alguien preguntaba la semana pasada, va a sesionar en México la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es la parte que ya lleva un proceso estilo judicial, un proceso legal, pues, cuando logra entrar una demanda por violación a los derechos humanos. Pero esa demanda tiene que pasar por el filtro de la comisión. Les llegan miles al año, miles de demandas y casi rechazan todas, se quedan con muy poquitas. Cuando logra llegar una demanda a la Corte, ya pasaron 5 o 10 años del suceso, de la violación a los derechos humanos. Va a sesionar la Corte y alguien preguntaba pues que ahí si podíamos ir para decirles que qué pasó con el caso de Luz y Fuerza. Ya ahorita estás diciendo, lo rechazaron desde la antesala, ¿no? O sea, la comisión. O sea, no, pero además ellos no reciben casos directos, o sea, no puede uno gritarles, oiga, ¿cuándo va a haber este asunto? Van a sesionar, va a haber algunos foros y van a estar van a poderse ver por retransmisión de video en el centro del siglo XXI, ¿no? El centro de convenciones siglo XXI, para quien guste ir del 23 al 26. Pues prácticamente estamos todos los trabajadores y los mexicanos en un escenario de que los que imparten justicia en este país pues se han encargado de violentar la legalidad y el Estado de Derecho. No era necesario que te fueras a la Comisión Interamericana si en este país se respetara la Constitución y las leyes. No se respeta, se violentan todos los días, están alineados sobre este modelo económico de despojo de derechos laborales, de derechos humanos fundamentales, de despojo de tus recursos naturales. Y hoy, si te vas a la vía jurídica, es largo, es complejo, es caro también. Es caro y sobre todo al final te imponen a golpes, te encarcelan, te hacen una campaña criminal de linchamiento. En ese escenario complejo, difícil, alcanzamos con la lucha de los trabajadores, porque bueno, de 44,000 trabajadores se liquidaron más de 28,000 que creyeron en las mentiras de Felipe Calderón. Entonces, con 16,599 trabajadores aguantamos la lucha de resistencia. Avanzamos en recuperar todas las hidroeléctricas de Luz y Fuerza, que habrá una inversión de $500 millones los próximos meses,
en la Sociedad Anónima Promotora de Inversiones, generadora Fénix, que hicimos con una alianza estratégica con un socio capitalista, y obtuvimos también que nos entregaran todos los predios de la termoeléctrica J. Luque, porque ahí se va a desarrollar un proyecto importante de construcción de 2 ciclos combinados por 1.700 megawatts. Obtuvimos el contrato de compra de electricidad para los próximos 25 años por parte del Gobierno de la República, y avanzamos porque firmamos un nuevo contrato colectivo de trabajo en el tema de generación. Estamos generando electricidad desde noviembre. Obtuvimos un permiso para generar dentro del mercado eléctrico mayorista, derivado de la reforma energética que terminaron imponiendo los diputados y los senadores. Entonces, con esta firma de contrato colectivo mantenemos la vigencia de nuestro Registro Nacional de Industria como sindicato. O sea, el objetivo de los neoliberales era acabar con el sindicato, lo logramos preservarlo, y eso no tiene cuantía económica, sino es un triunfo del movimiento obrero en este país, nacional e internacional. Se preserva la organización sindical, y avanzamos también en la recuperación de lo que le llamamos fábricas y talleres, que ahí se desincorpora por parte del Estado predios y centros de trabajo que eran de Luz y Fuerza, nos los entregan en propiedad al sindicato para que nuestra cooperativa, el F del Centro, que ya está constituida, empiece a funcionar. Ahí tenemos varias líneas de negocio que están desarrollándose por el Instituto Politécnico Nacional. Firmamos ya un convenio con el Politécnico Nacional por 6 años. Entonces entran todas las escuelas a hacer un diseño estratégico de qué áreas de oportunidades en términos de la reforma energética y en el mercado nacional e internacional tenemos. Y a partir del lunes pasado, pues ya les empezaron a pagar sus indemnizaciones a todos los trabajadores. Concluye la semana que viene, son indemnizaciones en términos del contrato colectivo de trabajo. Logramos con la movilización que ese impuesto sobre la renta que teníamos que pagar en términos de laudo, pues no lo paguemos, lo paga el gobierno, y con ese recurso vamos a crear un fondo de inversiones y un fondo de previsión social para los trabajadores. Esa es una aportación que hacemos los trabajadores para capitalizar nuestra cooperativa, el F del Centro, y poder avanzar. Entonces nos va a permitir, pues tenemos una perspectiva, tenemos el objetivo de reinsertar laboralmente a todos los trabajadores, ya que aquí será pues la solidaridad entre todos, trabajar muy bien para consolidar nuestros esfuerzos. A cada inmueble se tiene que montarle un proyecto productivo, y esos son los objetivos de los próximos meses, de los próximos años. Enhorabuena, nos da mucho gusto que finalmente sea una historia de éxito, pero ha sido un éxito casi que logrado con sangre, sudor y lágrimas, pero finalmente un éxito. Ya vi que traes tu gorrita de LF del Centro, a ver si nos regalan una. Sí, estamos haciendo publicidad. Bueno, pues repártenos unas gorritas. Nos da mucho gusto que ya empiecen a hacer crecer esa cooperativa. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Muy buenos días, les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los extintores portátiles. Prácticamente todos los incendios son pequeños en su origen y podrían extinguirse siempre que existiera a la mano la cantidad suficiente de un agente extinguidor del tipo adecuado para aplicarlo con rapidez. Los extintores portátiles o manuales son la primera línea de defensa contra los efectos y riesgos de un incendio, y debe de quedar clara y establecida la necesidad de conocer toda la clase de extintores en la lucha contra el fuego. Durante las etapas iniciales, el fuego puede controlarse efectivamente usando los extintores portátiles apropiados. Ciertos tipos de extintores portátiles pueden extinguir el fuego sin necesidad de agua, previniendo así el daño a la maquinaria y a la mercancía, y minimizando la posibilidad de una descarga eléctrica donde equipo eléctrico energizado esté involucrado, también minimizando la reacción violenta donde hay químicos reactivos con el agua. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068.
o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Llamó el señor Francisco López, dice que conoce a un ingeniero asociado con el exdirector de Compañía de Luz, que dicen que ya no existe la compañía y que se va a crear una cooperativa, Martín. Bueno, Luz y Fuerza del Centro, la Corte resolvió en el 2010 que el decreto de Felipe Calderón era constitucional. Pero realmente era un decreto ilegal. No Sí, siguió claro. los requisitos de ley para emitir un decreto de extinción. Sí, claro, sabemos que en este país pues no existe la justicia legal y expedita, ¿no? Hoy todos los ministros de la Corte obedecen a los intereses de quien los ponen. Para ser, por ejemplo, ministro de la Corte, lo propone el presidente de la República y lo ratifica el Senado. O sea, es Y de la todos misma- esos 11 ministros que están ahí no obedecen a los intereses de la sociedad, del pueblo, obedecen a los intereses de quien los puso. Así es. Tenemos otras llamadas por ahí. Sí, está Gabriel Rodríguez, de Colonia de Villa Nicolás Romero, pregunta, quiere saber si debe aceptar que le cambien el medidor. Pues aquí es un derecho que tienen los usuarios, porque también fueron violentados los derechos de los usuarios. El usuario de energía eléctrica tenía un contrato con Luz y Fuerza. Nunca te dijeron que iba a haber un nuevo suministrador. O sea, lo hicieron de facto. Y después 2 años sin tomarles lecturas estimadas, recibos locos, y hoy la propia ley te dice que solamente que el usuario admita que le cambien su medidor, si esa fuerza no te lo pueden hacer. Y para eso los invitamos a que formen parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Sesionan todos los días sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso número 45. Hay una gran cantidad de usuarios organizados en comités que están defendiendo el servicio de electricidad. También nos habla Alfonso Zapata Palacios, y él es jubilado de Talleres Gráficos de la Nación. También aquí informa de todo lo que vivieron a lo largo de estos años. Dice que hay 72 compañeros que han fallecido y que hay otros que están en lucha. Sin embargo, pues es complejo para poder restituir los fondos de pensiones establecidas en ese famoso fideicomiso, ¿no? Así es. Tenemos más información. El próximo lunes habrá paro de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues señalan que el gobierno federal hizo las mesas de negociación, pero dijeron que no van a negociar para el asunto que fue establecida la mesa de negociación, que fue la abrogación de la reforma educativa, y que eso no lo van a negociar, entonces realmente no han avanzado en nada. Por lo tanto, es casi un hecho que el lunes no va a haber clase. Profesor Francisco Bravo, miembro de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e integrante de la Dirección Política Nacional de la CENTE. El acuerdo general que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es continuar en el paro indefinido de labores. Casi es un hecho que el próximo lunes no iniciaremos clases y que nos estaremos movilizando en marchas en cada uno de los estados y acá en la Ciudad de México, la cual se va a desarrollar a las 5 de la tarde del Zócalo al Antimonumento a los 43. Esto forma parte de las acciones de lucha en contra de la reforma educativa que no se ha querido tocar. El gobierno federal hasta estos momentos ha mantenido una cerrazón, no hay respuesta alguna sobre el tema y la lucha, por tanto, va a continuar. Maestro, sin embargo, el gobierno a puertas cerradas, en Gobernación les dijeron que si se mantenían en paro y tomaban carreteras y hacían marchas iba a usar la fuerza pública. ¿Eso fue así o nada más fue un rumor? Bueno, no nos lo dijeron de manera directa, pero a través de los medios de comunicación se ha estado reiterando que el gobierno utilizará la fuerza pública. No es lamentable esta posición, puesto que lo que hemos insistido es precisamente en el diálogo, pero un diálogo fructífero, un diálogo con resolutivos, porque no queremos más mesas platicadoras. Y vuelvo a repetir, no hay hasta ahora ninguna propuesta sobre la abrogación. Bueno, por lo pronto entonces el lunes no hay clase.
No, casi es un hecho y falta la ratificación de la Asamblea Nacional Representativa el sábado, pero sí el asunto se perfila serio. O sea, al rato van a tomar ese acuerdo ya formal, pero ya digamos que por escrito varias secciones ya se comprometieron a que van a hacer paro. Están con nosotros académicos y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional. Nos van a hablar de un problema grave que tienen, pues realizaron un paro por haber reclamado que les otorgaran un derecho que tienen. Los golpearon y luego los demandan por golpes, ¿no? O sea, ustedes fueron los golpeados y los demandan penalmente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El ring laboral. Muy buenos días. Buenos días, Lulu, buenos días, Martín, buenos días al público que escucha Frecuencia Laboral. Agradecemos mucho la oportunidad que se nos da de exponer en esta mañana nuestra problemática. Somos trabajadores no docentes y que pertenecemos al bloque de delegaciones democráticas de la sección 11 del CENTE y que militamos también en la CENTE. Desde la llegada del director Enrique Fernández Fasnacht, después del movimiento de los alumnos en el 2014, el director Fernández fue impuesto por el gobierno federal y a partir de entonces, pues en el instituto hemos tenido una serie de problemas por incumplimientos en nuestros derechos, por retrasos en los trabajos de las comisiones mixtas paritarias y pues no solamente eso, ¿no? Sino que ahora pues somos reprimidos fuertemente debido a que no se nos ha querido cumplir con estos derechos que tenemos ya pactados, legalmente establecidos. El pasado 10 de agosto decidimos realizar un paro laboral. Se hizo el paro en las vocacionales 6, 10, en la 14, en la ESCA Tepepan, en la Escuela de Homeopatía y a raíz de eso pues llegaron golpeadores que están comandados por la Secretaría General y el Abogado General al mando de un licenciado que se llama José Luis Sánchez Coatzil y llegaron a golpear literalmente a los compañeros que estaban en el paro pretendiendo disolverlo. Esta situación pues nos llevó ahora a tener demandas penales a quienes estuvimos participando en este paro. Pretendiendo desacreditar este movimiento, el propio director y el secretario general declararon públicamente y se publicó en varios periódicos que pues nosotros que el paro pues era un intento por desacreditar a los trabajos de la Organización para el Congreso Nacional Politécnico, por ejemplo, lo cual es totalmente falso, y que pretendíamos 40 lugares para que los hijos de los trabajadores ingresaran sin presentar examen de admisión o que lo hayan reprobado. Nosotros negamos tajantemente esas declaraciones porque esto desvirtúa realmente el movimiento que nosotros hemos tenido, porque ellos han pretendido criminalizar la protesta y que el público tenga una visión pues muy diferente de lo que realmente está pasando en el instituto. Hemos tenido retraso en muchas de nuestras prestaciones. El vestuario y equipo de trabajo, por ejemplo, no se ha entregado a la fecha. El año pasado se entregó en forma muy reducida a finales de año. No se ha pagado, por ejemplo, un bono que tenemos establecido para los compañeros que trabajan en las zonas insalubres, infectocontagiosas y de alto riesgo.
que se tiene derecho a ello y pues ellos no lo pagan, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros sabemos que tienen contratos millonarios para alquilar autos que son utilizados por las autoridades, principalmente de área central, y también contratos millonarios para alimentos que tienen en la dirección, pero no se tiene dinero para pagar a los trabajadores. Mi nombre es María Elena Góngora, perdón, olvidé en un principio presentarme, y también están los compañeros. Buenos días, Cuautli Ramírez. Adrián Alvarado, soy el secretario general de la D375 del CECID 14. Y ahora que les interpusieron una demanda penal por haber sido golpeados, ¿qué van a hacer? Pues tenemos cubierta más o menos la situación legal, ¿no? Unos compañeros que pertenecen a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos están apoyando en la situación legal y vamos a responder también a los ataques de la propia autoridad, ¿no? Son 13 compañeros los demandados judicialmente. Estamos preparando una nueva movilización para el día miércoles 24 de agosto a las 10 de la mañana, que partirá del planetario Luis Enrique Erro a Dirección General. La movilización, lo que se está pidiendo es lo que se ha pedido de meses atrás, ¿no? Una mesa de diálogo con la autoridad y que cese la actitud autoritaria de la Dirección General y la Administración actual, ¿no? Esperemos que el miércoles la autoridad no asuma la visión que ha tenido en los últimos años. La semana pasada detuvieron a un profesor, fue remitido, y ahora son 13 demandas con trabajadores no docentes. Sí, mira, puntualizar que desde la llegada de Enrique Fernández a la dirección, el Politécnico ha ido de conflicto en conflicto. Él ha asumido una actitud autoritaria, inclusive quiere imponer a toda costa su visión para la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Y como se decía, es un momento de unidad, un llamado a todos los trabajadores del instituto, a todos los estudiantes, a todos los maestros que están indignados con la actitud del director, que nos expresemos el próximo miércoles, que salgamos a las calles, porque esta actitud autoritaria se ha replicado en las escuelas. Los directores de las escuelas están en la misma sintonía, negando nuestro cuadro de prestaciones, y bueno, es un momento decisivo para los derechos laborales en el Politécnico. Nos tenemos que dar cita a todos los que estemos cansados ya de esta situación y que el director se dé cuenta que no es solamente un grupito como ellos lo han querido manejar, ¿no? Es una expresión amplia en el instituto que rompe las barreras de los colectivos y que lo vamos a expresar el próximo miércoles. Sí, porque derecho que no se reclama es derecho que no existe o derecho que desaparece, entonces hay que reclamar que se cumplan con los derechos. Y tenemos, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo quisiera nada más, la represión que nosotros tenemos va más allá de las demandas penales. Por ejemplo, ha habido ceses directos. El profesor René Torres Bejarano fue cesado, tiene más de 50 años de servicio, fue cesado directamente, sin ningún proceso. Hay cambios de área inapropiados, ilegales, ¿no? Y pues este señor, que no pertenece además a la comunidad politécnica, porque él, si bien es egresado del instituto, nunca ha estado desarrollando sus actividades dentro de la institución. Desafortunadamente tenemos temas pendientes también que importa comentar, pero si nos mandan su nota informativa sobre esto, su boletín, con mucho gusto lo publicamos en www.frecuencialaboral.com y ahí sí se pueden extender y dar los detalles. Gracias. Bueno, pues el recuento es un procedimiento entre sindicatos para elegir a qué sindicato quiere pertenecer el trabajador. Es un proceso electoral sindical, digamos. En abril de este año, del 2016, se realizó un recuento en una comunidad que se llama Hércules. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjenme cantar, a que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va.
Y nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque en la mina Hércules, en Coahuila, concesionada al Grupo Acerero del Norte, que es uno de los más ricos de este país, cuyos accionistas afirman al más puro estilo de los hacendados de la época del dictador Porfirio Díaz, que son dueños del pueblo que lleva el mismo nombre, Hércules, que lleva 200 años de existencia, y dicen que como les concesionaron la mina, también son dueños del pueblo. Ahí pues habitan los mineros que trabajan y los que trabajaban en la mina pero que han despedido. El pasado mes de abril del 2016, los trabajadores del sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia ganaron un recuento contra otro sindicato que encabeza Sergio Medina Ibarra y con el que les han bajado su salario a la mitad. El recuento es un proceso de elección al que tienen derecho los trabajadores con voto secreto y directo para decidir a qué sindicato quieren pertenecer. Pero desde abril que lo realizaron y lo ganaron, hasta la fecha las autoridades de la Secretaría del Trabajo no han notificado al sindicato perdedor que perdió y sigue detentando el poder. Es como si en unas elecciones presidenciales el Instituto Nacional Electoral no emitiera la notificación al presidente ganador y por lo mismo no le dieran posesión del cargo. Mi nombre es Manuel Arturo Pillado Soto y soy operador de camión Caterpillar. Aquí en Hércules, Coahuila, la situación que se ha venido dando después del recuento efectuado el 14 de abril, pues ha sido de mucha represión hacia los trabajadores. Sigue entrando la alianza minera, los mentados charros que maneja la empresa. Ahora el otro nombre ya la alianza minera se había manejado antes del recuento. Posteriormente vinieron los de Sergio Medina, que era el mentado sindicato democrático. Y a la fecha estamos con la represión por parte de la empresa, con amenazas de que tienen que apoyarlos a fuerzas, les hacen poner sus calcamonías nuevamente y los están hostigando por la pérdida del trabajo que no apoya a su sindicato. De hecho, la gente tiene muchas broncas en cuestiones laborales, como sus bonificaciones y todos sus derechos siguen siendo violados. La gente está desesperada porque la Secretaría de Trabajo no ejerce su trabajo, ya está viendo que se ganó el recuento, que pedía la legalidad. La tenemos por todos lados, la legalidad siempre la hemos tenido y nunca se nos ha respetado absolutamente nada. Son 6 años que llevamos en este conflicto. Sí, o sea que ustedes ganaron el recuento, pero no les han dado ni el reconocimiento oficial ni la posesión de la dirigencia sindical. Oficialmente nos dieron un papel que le llaman el laudo a los 2 días después de haber efectuado el recuento. Y se le notificó a la empresa en AMSA, en Monclova, Coahuila, que es donde está la cabeza de aquí de esta minera del norte, que es también perteneciente a AMSA, al Grupo GAN. Pero no se nos entregó absolutamente la posesión, que es la que estuvimos esperando. Vino un actuario el 28 de abril a dar una notificación, según esto, que porque tenía que dar 3 veces notificación para que se salieran y desalojaran el recinto sindical los que están allí posesionados. Nos comentó que iba a venir los tiempos rápidos para hacer la siguiente notificación y la tercera pues se haría la fuerza pública, cosa que no hemos visto ni una, ni otra, ni ninguna acción por parte de la Junta de Conciliación. Y están despedidos muchos de ellos, por eso les interesa el cambio de sindicato. Y hablando de recuentos, hubo un recuento en el Instituto de Educación Media Superior, el IEMS, de la Ciudad de México, mejor conocido como Prepas del DF, y platicarnos de este proceso electoral. Bueno, no está Juan Antonio Díaz Barrientos, que sí, iba a estar aquí, ¿no? Iba a estar aquí, ya no estuvieron, recibieron su laudo también. Esperemos que no les hagan lo mismo que a los del pueblo de Hércules, que no les den posesión. Y tenemos la respuesta del despertar del gallo. Bueno, la vamos a dar la próxima semana porque ya nos tenemos que ir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.